La brillante luz del sol se filtraba a través de las vidrieras e inundaba de resplandor el opulento trono. El rey miró pensativo a los dos hombres que estaban frente a él. El conde Salar Cheter era rubio y sonriente, pero el príncipe del imperio Tricas, Rutz Valiant, por el contrario, era moreno y sombrío. El conde aseguró fervientemente al rey que amaba a la princesa Hinael desde hacía mucho tiempo y que estaba ansioso por casarse con ella lo antes posible, y el príncipe sabía que solo debía elegir a una de las 5 princesas. Sin embargo, Hinael le gustaba más que las demás. Sin duda la niña era hermosa. Quien la viera, aunque fuera una sola vez, no podría olvidar una imagen tan hermosa. Sin embargo, los cortesanos murmuraban a mansalva sobre el curioso incidente ocurrido. Nunca antes 2 hombres habían reclamado simultáneamente la mano de la princesa. Era bien sabido que el rubio conde llevaba mucho tiempo enamorado de la bella Hinael. Era famoso por su romanticismo. Sin embargo, valía la pena recordar que el reino había sido derrotado por el imperio Tricas, y el rey había prometido entregarle a una de las princesas como esposa al príncipe Tricas. Así que ahora todos especulaban sobre a quién permitiría su majestad convertirse en el esposo de la princesa Hinael. Las opiniones estaban divididas. Sin embargo, nadie podía imaginar que la respuesta a esta pregunta solo la conocía una persona: la propia Hinael. Después de todo, ella ya había visto todo lo que estaba sucediendo ahora. En una vida pasada, en algún momento de su vida ya se había casado, y llevaba en su corazón a un hijo largamente esperado. El embarazo no fue fácil. La salud de la princesa preocupaba mucho a su fiel dama de compañía, Thea. La muchacha estaba sinceramente preocupada por su ama, e intentó con todas sus fuerzas calmar a su confidente. Pero Thea tenía razón. Viajar tan tarde era muy peligroso para la frágil Hinael. Pero la princesa decidió partir. Hacía tiempo que se le hacía insoportable estar en la misma casa que su marido, y sus numerosas aficiones eran las culpables. Thea estaba indignada porque la amante se veía obligada a presenciar las infidelidades de su marido, y él se divertía abiertamente con sus amantes en plena casa. Pero Hinael lo tomó todo con mucha firmeza, y solo la consoló la expectativa de tener un hijo. La joven estaba completamente inmersa en la maternidad. Ansiaba con gran impaciencia conocer a su bebé, y estaba feliz de que el cielo le enviara un regalo tan preciado. Todo el sentido de la vida se concentraba en este niño. Al escuchar los movimientos del bebé, la princesa no se percató de inmediato de que algo había cambiado. Mientras tanto, el carruaje ya estaba en su sitio. De repente, la puerta se abrió de golpe y apareció en el umbral el rostro de uno de los oficiales del tribunal. Exigió que las mujeres bajaran del carruaje. Tía estaba indignada. Empezó a preguntar por qué tenían que salir en medio de la carretera, justo en medio de la nieve. El oficial respondió secamente que el carruaje se había averiado. Incluso le ofreció la mano a Hinael para ayudarla a bajar del carruaje. Dea salió rápidamente tras su ama. Ella siguió a la princesa, pero un oficial la detuvo. El hombre exigió con firmeza que la dama de compañía permaneciera donde estaba. Esto alarmó a la princesa. Hinael preguntó con temor por qué Thea necesitaba quedarse cerca del carruaje. Sin embargo, el segundo oficial se levantó de inmediato. Ambos tomaron a la princesa por los brazos y la apartaron. Hinael forcejeó desesperadamente. La mujer les recordó a los cortesanos que llevaba en su vientre al hijo de su amo. Sin embargo, inmediatamente oyó otra voz, y el miedo la paralizó. Al levantar la vista, la princesa vio a su esposo al frente. Él dijo que lo recordaba todo y que no quería que llegara tan lejos. La muchacha no podía creer lo que veía. Consideraba a su marido un libertino y un mujeriego, pero no podía sospechar de él crueldad. Hinael le preguntó con voz temblorosa por qué estaba allí frente a ella. Parecía que la princesa se negaba a creerlo, y el hombre ya se había acercado a ella y la había agarrado por los hombros, pero no había ni una gota de calidez ni amor en su tacto. Mirando a la princesa directamente a los ojos, el esposo le dijo algo terrible. Su amante Isabel quería ser su esposa oficial. Entonces, dice, el hombre no tuvo otra opción. Tuvo que tomar una decisión difícil y terrible. Mientras hablaba, su esposo empujó lentamente a la atónita Hinael hacia adelante. Sin darse cuenta, se encontró de repente al borde del acantilado nevado. Y entonces la princesa se abalanzó y gritó. Preguntó qué planeaba su traicionero esposo, y le recordó una vez más que estaba embarazada de él. Entonces el traidor dijo enojado que debía desaparecer con su hijo. Era necesario para su futuro. Tras pronunciar esas terribles palabras,
El hombre la empujó repentinamente en el pecho con todas sus fuerzas. La princesa, que estaba al borde, no pudo sostenerse. La niña sintió un vacío a sus espaldas y una ráfaga de viento gélido. Hinael gritó terriblemente. Sus ojos se abrieron de par en par horrorizados, y el grito se apagó de repente en su pecho. Como a cámara lenta, comenzó a caer al abismo que la aguardaba. Lo último que vio la princesa Hinael fue el rostro de su esposo. Estaba congelado en una sonrisa satisfecha y victoriosa. La niña respiró hondo y gritó. Inmediatamente saltó a la cama agarrándose la camisa con las manos. Respirando con dificultad, Hinael llamó a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas corriendo por sus mejillas. La niña se tocó el vientre plano, sin entender nada. Y entonces oyó que alguien le preguntaba qué clase de pesadilla había tenido. La princesa levantó la vista y vio a Tea sosteniendo una bandeja con una taza y una cafetera. Anunciaba alegremente que la delegación de Tricas llegaría pronto. La niña añadió que el palacio estaba sumamente entusiasmado con la inminente recepción de invitados. Por eso, la princesa probablemente tuvo una pesadilla. Hinael preguntó desconcertada, ¿por qué el príncipe Vayanta había decidido visitar al rey de nuevo? Esto sorprendió a Tea. Había pensado que era la primera visita del príncipe. La dama de honor le recordó a la princesa que su majestad, como muestra de arrepentimiento, le había prometido al príncipe una de sus hijas como esposa. Y él había llegado por la novia. Hinael estaba desconcertada. Todo esto ya le había sucedido una vez, pero había sido hacía 2 años. La princesa se dio cuenta con asombro de que parecía haber regresado al pasado. Justo en el momento en que se decidía su destino, en ese preciso instante, una solemne procesión entraba por las puertas del castillo. A la cabeza, montado en un caballo negro, iba un hombre alto con una capa negra. Los cortesanos que observaban la procesión susurraban con interés. Todos estaban interesados en ver al príncipe del imperio Tricas, Rutz Vianta. Muchos sabían que se le llamaba el demonio de la guerra, que enloquecía al ver sangre. Y ahora los cortesanos se paralizaban ante la feroz mirada del príncipe. Todos en el reino lo consideraban el culpable de la derrota de la guerra y de la consiguiente deuda con el imperio. Ahora el príncipe tenía derecho a elegir a cualquiera de las 5 princesas del Salar como esposa. Ella ya era considerada la esposa del emperador, aunque el príncipe no era el primer heredero. Mirando al príncipe desde el balcón, Hinael recordó cómo hacía 2 años todos simpatizaban con el elegido del príncipe. Después de todo, creían que nunca alcanzaría el poder. Pero ahora sabía que el primer príncipe heredero pronto moriría de enfermedad. Y en la lucha por el trono, sería Rutz Vianta quien triunfaría. El príncipe sombrío y antisocial superará a todos sus rivales, y se convertirá en el emperador de Tricas. Él ascenderá al trono, y su emperatriz estará a su lado, la princesa que él elegirá hoy. Y le espera un destino terrible, y un final ignominioso en el abismo nevado. Al fin y al cabo su marido será el alegre y amable conde Cheter, y será él quien más tarde a traición la arrojará por el precipicio. Al recordar esto, Hinael apretó los puños, ahogándose con ira impotente hacia el hombre que había pisoteado su amor. El traidor traicionero le juró amor a la princesa, pero traicionó a su esposa inmediatamente, en cuanto ella quedó embarazada. Hinael recordó sus sentimientos, todo el dolor que su esposo le había causado al cambiarla por otra, y aún así, la muchacha se resignó a perder el amor de su marido, y solo quería proteger a su hijo nonato. Tras respirar hondo, la princesa se giró con decisión. Le pidió a Tea que preparara todos los vestidos y las joyas. Al ver la sorpresa de la dama de honor, Hinael explicó que quería prepararse adecuadamente para recibir a los invitados. Después de todo, ella también era una de las 5 princesas. Tea solo preguntó qué había pasado con los planes de matrimonio con el conde Cheter. Después de todo, nada indicaba que el príncipe elegiría a Hinael. Además, la dama de honor creía que el rey cuidaría de su hija y le permitiría casarse con quien realmente amaba. Y la princesa comprendió que el rey también se beneficiaba enormemente de una alianza con el conde Cetera. Por lo tanto, su destino estaba prácticamente decidido. Pensando en su hija y en su propio beneficio, el rey permitirá que el conde se case con Hinael, tal como lo hizo hace 2 años. Dirigiéndose a Tea, la princesa le pidió que eligiera un vestido más revelador y más joyas. La dama de compañía se quedó atónita, pues aquello no era propio de ella. Pero ahora Hinael sabía que no creería en el amor del conde.
A ella no le importaba en absoluto si sería amada y feliz en el matrimonio. A la joven solo le importaba la seguridad de su futuro hijo. En esta segunda vida, iba a cambiar su destino con sus propias manos y convertir a su hijo en el príncipe heredero del imperio Tricas. Y entonces Hinael recordó de repente que había ido a visitar a su madre hacía poco. Acababan de celebrar una fiesta en honor a su cumpleaños. La niña se ofreció a cortar el pastel, pero de repente se sumió en sus pensamientos. Ni siquiera oyó a su madre llamarla de inmediato. Tuvo que repetir el nombre de su hija varias veces. Y solo entonces Hinael alzó la vista hacia la mujer. La niña se sintió incómoda, pero su madre solo la regañó con una sonrisa por estar en las nubes. La hija miró a la joven y hermosa mujer y pensó en su destino. Su madre era una sirvienta muy hermosa, y se convirtió en una de las 5 concubinas. Y ahora, en este mismo palacio, se decidía el destino de la propia Hinael. Se esperaba que el conde Cheter le propusiera matrimonio pronto. El hombre era un novio envidiable. Muchas damas de la nobleza e incluso princesas ansiaban conquistarlo. La madre estaba orgullosa de que entre tanta variedad de opciones, el conde eligiera a Hinael. Parecía que el origen de la niña no le importaba. En su vida pasada, la chica también pensó lo mismo. Por eso se alegró al recibir una propuesta de matrimonio. Pero ahora todo era diferente. Hinael recordaba perfectamente ese borde nevado del acantilado y su caída. El hombre que se convirtió en su esposo destruyó sin piedad a la joven y a su hijo común, aún no nacido. Por lo tanto, Hinael tuvo que esforzarse al máximo y a cualquier precio conseguir una oferta del príncipe Rutz Bayanta. Este misterioso hombre tenía fama de asesino despiadado que adoraba únicamente al dios de la guerra. Tras su llegada, nunca abandonó sus aposentos. Al parecer, no tenía intención de participar en eventos sociales aparte de las recepciones oficiales. Esto dificultó la tarea de Hinael. La niña se desanimó, pero de repente respiró aliviada. Recordó que, en el pasado, el día después del cumpleaños de su madre, algo había sucedido. Parecía imposible olvidarlo. Después de todo, Rutz Bayanta había asesinado a un hombre en pleno palacio. Y ahora la princesa se apresuraba a encontrarse con la supuesta víctima. Se hablaba de robo. Oculta bajo una larga capa, la muchacha informó al comandante de la guardia que él era sospechoso. Sin embargo, el hombre lo calificó de malentendido. Entonces Hinael informó que la bolsa del príncipe había desaparecido. Tenía bordada una imagen de una diosa con ojos, hecha de preciosos amoneres. El comandante quedó desconcertado, y la chica añadió que estaba segura de que la billetera ya estaba en su poder. La princesa sabía que al día siguiente Ruth se enteraría de la desaparición y cometería el asesinato. Y ella iba a usar esa información. El robo ahora le beneficiaba. Así que Hinael le aseguró al comandante que había venido a aclarar el malentendido con el príncipe. Prometió decir que había encontrado el bolso por accidente en el ala oeste del palacio, y que no lo había devuelto antes solo porque desconocía a quién pertenecía. La princesa extendió la mano y sugirió que no se mencionara al comandante. La bolsa sería su pase al príncipe. El hombre, temblando de emoción, metió la mano en la solapa de su uniforme. Tartamudeando, suplicó clemencia. El comandante de la guardia le pidió que le explicara todo al príncipe y guardara el secreto. Hinael respondió con una sonrisa que podía confiar en ella, aún temblando y mirando a su alrededor con miedo. El hombre hizo una reverencia agradecida. Sin levantar la cabeza ni retroceder, se alejó rápidamente. Y Hinael se quedó en el pasillo, viéndolo irse. Las gruesas alfombras amortiguaban el sonido de sus pasos apresurados. Apretando el preciado bolso, la chica cerró los ojos aliviada. Hasta el momento todo iba según lo planeado. Poco después, ya en sus aposentos, la princesa decidió examinar el tesoro con más detenimiento. El bolso era aún más hermoso de lo que recordaba. Estaba elaborado en terciopelo escarlata, decorado con un bordado increíblemente fino y parecía ser un artículo muy valioso. Había oído antes que Rutz Bayanta atesoraba las hermosas piedras de limosnero. El príncipe intentó no desprenderse de su cartera. Se rumoreaba que las piedras eran de su difunta madre. Con ellas en la mano, Hinael tenía todas las posibilidades de conocer al príncipe. Sin embargo, una simple reunión claramente no era suficiente. Era necesario atraer de alguna manera la atención de esa persona, despertar su interés. Absorta en sus pensamientos, la niña no oyó el leve susurro. Y entonces se quedó paralizada al ver la hoja de una espada frente a ella. Un príncipe enfurecido se paró ante ella.
El hombre dijo fríamente que mataría al ladrón en el acto, en cuanto lo encontrara, y preguntó por qué la princesa encubriría a un ladrón. Sin embargo, Hinael, asustada, intentó recomponerse y respondió que simplemente sentía mucha curiosidad. Esta respuesta no satisfizo al príncipe Vayanta. Permaneció frente a ella alzando la espada, y solo entonces la chica pensó de repente que, de alguna manera, había logrado entrar en las cámaras cerradas. Además, lo había hecho en completo silencio. Hinael tartamudeó mientras trataba de preguntar cómo el príncipe había logrado hacer eso, pero al hacerlo, la niña accidentalmente presionó el bolso contra su pecho. Al darse cuenta de esto, el hombre gritó de repente. Su mirada se volvió completamente loca. La princesa se quedó paralizada de miedo, y él, sin dejar de gritar, corrió hacia ella. El príncipe extendió la mano como si quisiera alcanzar su cartera. Sus pupilas se entrecerraron de ira. Hinael retrocedió asustada. En ese momento estaba dispuesta a creer todo lo que se decía sobre la sed de sangre del príncipe. Sin recordar nada por la conmoción, la niña cerró los ojos con miedo, y los dedos del hombre ya habían tocado su mano. Un momento después la tenía en el suelo, suspendida sobre ella. Sin abrir los ojos, Hinael solo pudo apoyar las manos en su pecho. La niña intentó con todas sus fuerzas apartar a su atacante. Finalmente abrió los ojos, llenos de horror. El príncipe buscó su bolso, y sus ojos parecieron tornarse escarlata, reflejando el brillo de las piedras preciosas. De repente, la billetera comenzó a emitir un inusual resplandor púrpura. El aire a su alrededor pareció girar en un torbellino. Hinael jadeó levemente, asombrada por la extraordinaria visión. Una luz brillante parecía emanar del bolso que el príncipe sostenía con cuidado. El resplandor púrpura era aterrador pero hermoso. Sin embargo, el príncipe abrazó el bolso con fuerza y suspiró aliviado. Se dio la vuelta y bajó la espada, y pensó que había logrado devolver el talismán antes de matar a alguien. El hombre sabía que la situación podía ponerse muy peligrosa, y Hinael, al mirarlo, se dio cuenta de que ni siquiera se había dado cuenta cuando tomó la cosa. Y entonces la niña, de repente, se quedó paralizada de miedo. Pensó que podrían acusarla de robo, así que la princesa cayó de rodillas ante el hombre. Le explicó que no había intentado robar el bolso ni tenía intención de esconderlo. Hinael juró que vendría por la mañana y devolvería personalmente la joya. Entonces el príncipe le preguntó con severidad por qué quería encubrir al ladrón. A esto la muchacha respondió que no quería un derramamiento de sangre innecesario. Al fin y al cabo, podría provocar un nuevo conflicto entre los reinos. Por alguna razón, esto divirtió un poco al príncipe. Incluso comentó que tal patriotismo era muy conmovedor. Y añadió que cuidar del país es muy loable. Por lo tanto, valdría la pena detener el intento de apoderarse del imperio. Dicho esto, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. Parecía que aún no se había calmado del todo y quería mantener las distancias. Sentado en el sofá, comenzó a observar pensativo a la princesa, y se dio cuenta de que él mismo había aniquilado a demasiados soldados salar en el campo de batalla. Sus fosas nasales parecían aún dilatarse, oliendo la sangre. Este hombre era sin duda un verdadero dios de la guerra. Hinael inclinó la cabeza en señal de sumisión y le habló. Le dijo que Salar debía disculparse por su intromisión en el imperio. Este derramamiento de sangre no debió haber ocurrido. Por lo tanto, el rey prometió al emperador Tricasa entregar a una de las 5 princesas como garantía de paz. El príncipe Rutz lo sabía, y respondió que el rey sentía lástima por la princesa Seila. Por eso ofreció a la hija ilegítima. Se rumoreaba que el rey tenía 5 hijas, todas de concubinas, y el príncipe supuso, con razón, que esta era una de ellas. Hinael no lo negó, y se limitó a preguntar si el príncipe tenía alguna preferencia a la hora de elegir mujeres. El hombre pareció desconcertado por la pregunta, y la princesa recordó que, en su vida pasada, siempre elegía mujeres al azar. Según los rumores, el príncipe Rutzbianta no estaba muy interesado en las mujeres. Lo único que quería de su esposa era un heredero. La vida de su elegida en su vida pasada fue aburrida y monótona, pero su hijo se convirtió en el príncipe heredero del imperio Tricas. Hinael pensó en su hijo y en su futuro, y con determinación le pidió al príncipe que la eligiera. Esta repentina petición lo dejó atónito. Volvió a preguntar como si no pudiera creer lo que oía, y Hinael se sentó en el suelo a sus pies. Y bajando humildemente la cabeza, le dijo que quería acudir a él con esta petición por la mañana. Ella prometió que haría lo que su Alteza le pidiera. Solo tenía que elegirla,
El hombre pensó. Pasaron los minutos en un tenso silencio, y de repente una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El príncipe dijo que al principio le irritaba la idea de casarlo con la hija ilegítima del rey de un país derrotado. Pero de repente, la propuesta despertó interés. Era una forma bastante inusual de compensar la guerra que se había iniciado. Dicho esto, el hombre tomó las cerillas. Sin prisa, el príncipe encendió las velas de un gran candelabro. El fuego empezó a crepitar alegremente, disipando la oscuridad. Cegada por el intenso resplandor de las velas, Hinael levantó la mano. Se cubrió el rostro, como para protegerse de la mirada escrutadora del príncipe, y solo levantó el candelabro aún más. Examinó atentamente a la muchacha que estaba sentada sumisamente a sus pies. Finalmente el hombre habló. Lenta y silenciosamente dijo que nunca antes había recibido una propuesta de matrimonio de una mujer, y ni siquiera podía imaginar que esto pasaría. Sobre todo si esta mujer estaría arrodillada frente a él en ropa interior. Solo entonces Hinael llamó la atención, y para su vergüenza se dio cuenta de que, en efecto, solo llevaba un camisón fino y translúcido. El príncipe notó su miedo, pero solo dijo con indiferencia que no había nada que ocultar, sobre todo porque Hinael quería ser su esposa. Tras un momento de silencio, le preguntó en voz baja si debía intentar interesarlo y atraerlo. La insinuación de esa pregunta pareció electrizar el ambiente en la habitación. La niña no se movió. Seguía sentada en el suelo a los pies del príncipe mirándolo, una y otra vez. Hinael pensó que simplemente debía cambiar su destino. Recordaba demasiado bien su resultado. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para sobrevivir y conocer a su hijo. La princesa se puso de pie lentamente, caminando lentamente hacia el hombre. Se tocó el fino tirante de la camisa en el hombro. Tenía que ser completamente diferente ahora. Al parecer, al príncipe le encantaba la imprevisibilidad y los giros inesperados del destino. Y ahora sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Un momento después, una camisa de la más fina batista cayó como una nube ingrávida a los pies de la chica. La pasó fácilmente. Ahora la princesa bastarda de Salara Hinael estaba ante el príncipe Tricas completamente desnuda. Solo la luz de las velas jugando en su piel. Rutsvianta bajó el candelabro sorprendido. Parecía que el hombre se había quedado sin palabras ante lo que vio, y la niña le preguntó en voz baja si lo que vio le conmovió un poco el alma. Pero no hubo respuesta. Se hizo el silencio en la habitación. El príncipe seguía sentado inmóvil en el sofá, y Hinael estaba de pie frente a él. Pero de repente, el hombre sonrió levemente y se cubrió los ojos con la mano. Parecía que intentaba contener la risa o un gemido. Sin embargo, se recompuso rápidamente y buscó el lazo de su capa. Y solo dijo que la princesa tenía un innegable don para la intriga. El príncipe Ruts se arrancó la suave capa de piel de los hombros y se levantó para recibir a Hinael. Ella lo miró con desconfianza. Los ojos negros del príncipe parecieron quemarla. La muchacha no pudo soportarlo más y bajó la mirada. De repente, sintió una caricia cálida y sedosa en los hombros. Al levantar la vista, Hinael vio que el príncipe la había cubierto con una capa. Luego añadió que era fascinante. Sin embargo, su misión no era observar el cuerpo de las mujeres. Tras exigirle a la niña que se cubriera, le hizo una pregunta. El hombre estaba interesado en saber por qué la princesa había ido tan lejos, y añadió que la había mantenido con vida por pura curiosidad. Así que ahora le gustaría saber la respuesta. Hinael se levantó. Dijo en voz baja que había un hombre que quería casarse con ella, y era muy probable que su padre aceptara la propuesta. Enderezándose con orgullo, la joven dijo con firmeza que no quería eso en absoluto. En ese momento, quedó claro que la sangre del rey realmente corría por sus venas. Sin embargo, el príncipe no la comprendió del todo. Solo le preguntó si podía rechazar la oferta. Desafortunadamente no era tan sencillo, y Hinael respondió que solo tenía una salida, que el príncipe de Tricas la eligiera primero como esposa. El hombre reflexionó, observándola con atención, y notó que la princesa sentía una clara animosidad hacia el posible novio. Se puso de pie y se acercó a ella, pensativamente, y le dijo que el juego seguía siendo bastante arriesgado. La chica guardó silencio, esperando a que continuara, y Ruth explicó que intentaba escapar del tigre, pero que podría caer en las garras del dragón. El corazón de Hinael latía con fuerza. Mirándola a los ojos, el príncipe dijo que conocía los rumores que circulaban sobre él. Levantó la mano y rozó con el dedo los labios de la niña.
Al mismo tiempo, el hombre dijo que, en opinión de la multitud, él había nacido más feroz que una bestia, y tenía fama de loco. Al fin y al cabo, en un ataque de ira no reconoció a nadie, ni siquiera a sus seres más cercanos. Decían de él que el príncipe era un asesino cruel, y que la sangre le causaba más placer que el abrazo de una mujer. Su mano estaba ahora en la garganta de Hinael. El príncipe podría romperle el cuello con un solo movimiento, pero nada de eso le importaba. Mirándolo fijamente a los ojos con valentía, la chica le pidió que le prometiera solo una cosa. El hombre arqueó las cejas, sorprendido. Parecía que por primera vez veía desafío e intrepidez ante él. En ese momento, el formidable príncipe Tricasa parecía desanimado. Hinael temblaba de emoción. Intentando controlarse, se agarró con fuerza un brazo con el otro. El príncipe esperó pacientemente, y la joven dijo que sin duda daría a luz a su hijo. Después de todo, el deber de una esposa es engendrar un heredero para la familia. Pero al mismo tiempo, el príncipe Tricasa no tenía por qué amar a su esposa. Hinael solo pidió una cosa: que este niño estuviera bajo la protección del príncipe, y prometió que nunca pediría nada más. Conmocionado, Ruth guardó silencio. Y entonces se oyó la voz de Thea. Dijo desde detrás de la puerta que la ventana del dormitorio de la princesa estaba abierta. La dama de compañía temía que la señora se congelara y se resfriara durante la noche, así que pidió permiso para entrar y cerrarla. Sorprendida, Hinael respondió rápidamente que Thea no tenía por qué preocuparse, y prometió cerrar la ventana ella misma. Entonces, de repente, el príncipe apagó las velas del candelabro y en voz baja le dijo a la muchacha que fuera al Palacio Occidental al día siguiente al mediodía. Se acercó a Hinael por un momento y la abrazó suavemente. Sorprendentemente, la niña no se sintió amenazada ni asustada en absoluto. El hombre la miró y añadió en voz baja que le daría una respuesta la próxima vez que se vieran. Su mirada era sorprendentemente cálida. Antes de que la princesa pudiera recobrar el sentido, él ya había salido al balcón. Un instante después, el hombre apoyó la mano en el parapeto y saltó fácilmente. Al principio, Hinael sonrió ante tal infantilismo, pero luego se quedó sin aliento al recordar que su habitación estaba en el segundo piso. La niña salió corriendo al balcón y miró hacia abajo con miedo. Allí se sorprendió al ver al príncipe ileso, de pie cerca. Al oír un crujido a sus espaldas, se giró ligeramente y miró hacia el balcón. El hombre estaba tan imperturbable, como si no hubiera saltado desde una gran altura. Sin mostrar emoción alguna, el príncipe se alejó con calma. Y Hinael permaneció en el balcón, todavía envuelto en su capa. Claro, le habría gustado que el hombre se girara y la mirara de nuevo. Pero eso fue solo el principio. La mañana siguiente fue hermosa. Nubes esponjosas flotaban en el cielo y los rayos del sol iluminaban con fuerza el Palacio Occidental. La fiel Thea entró en el dormitorio de la princesa y la vio ya vestida. La dama de compañía incluso le preguntó por qué Hinael estaba vestida así. La niña supuso que la princesa esperaba la llegada del conde Cheter, pero Hinael respondió que esa no era la razón. De repente, Thea notó que la princesa llevaba unos finos guantes en las manos. Uno de ellos ocultaba una pequeña quemadura en la mano derecha, causada por el resplandor del limosnero. Sin embargo, esto no era lo que preocupaba a la princesa. Estuvo atormentada toda la noche, preguntándose si el príncipe aceptaría su propuesta. Había estado demasiado tranquilo el día anterior. Era imposible leer nada en sus insondables ojos negros. Hinael sentía que su cuerpo no había llamado la atención del hombre en lo más mínimo. Ahora intentaba encontrar la manera de arreglar la situación. Por eso, sin darse cuenta, la chica eligió un vestido muy bonito, aunque un tanto revelador. Al fin y al cabo, quizá una camisa sencilla se veía descuidada. Y entonces la princesa oyó voces a sus espaldas. Eran la reina y sus damas de honor, hablando en voz baja y con hostilidad sobre su atuendo. Hinael dudó y saludó a la reina, quien dijo con disgusto que la princesa estaba dando un ejemplo de indecencia a sus damas de compañía. Thea y Hinael se inclinaron respetuosamente, con la cabeza gacha en señal de humildad. Su estatus era incomparable al de la reina. Mientras tanto, las damas de compañía reían y charlaban entre ellas, recordando a la madre de Hinael y criticando su vulgaridad. En su opinión, había criado mal a su hija. La princesa permaneció allí, con la mirada modestamente baja, y les oyó decir que la hija había aprendido de su madre a usar su cuerpo para alcanzar una meta. Fue doloroso para Hinael escuchar esto. Después de todo,
Su madre había vivido toda su vida humillada y avergonzada después de que el rey ebrio la convirtiera en concubina. Por lo tanto, la mujer esperaba que su hija se casara con un hombre que la amara de verdad. Después de todo, no podía saber que la niña moriría a manos del conde. De repente la dolorosa escena se interrumpió. Evan Renub, ayudante del príncipe Rutz Bayanta, se acercó a las damas. Haciendo una respetuosa reverencia ante Hinael, el hombre se presentó y dijo que el príncipe la estaba esperando. El ayudante se ofreció a acompañar a la muchacha ante el príncipe. Ella se apresuró a marcharse, aliviada. Hinael no vio cómo el rostro de la reina se contrajo de sorpresa y disgusto, y las damas de compañía detrás de ella se encogieron de hombros, desconcertadas. Mientras tanto, el príncipe Tricasa Rutz Bayanta se encontraba en la orilla del estanque. Contemplaba pensativo el agua cristalina y las hojas de nenúfar que flotaban en ella. Al oír pasos, el hombre se dio la vuelta. Ahora estaba allí, mirando a Evan y a la princesa que se acercaban. La muchacha se acercó e hizo una reverencia. Saludó al príncipe apretando contra su pecho una pequeña caja. Al entregársela a Rutz, Hinael se disculpó por lo sucedido el día anterior y le entregó la caja que contenía la capa del príncipe. Al recordar que ni siquiera se había presentado, Hinael intentó decir su nombre, pero el príncipe la detuvo. Dijo que su nombre no importaba. Añadió que había pensado en la propuesta de ayer. Tras una pausa, el príncipe añadió que él también tenía condiciones, y si Hinael las aceptaba, se convertiría en su esposa. Sonaba alarmante, pero no había vuelta atrás, y la muchacha preguntó qué quería el príncipe, y él le preguntó si era cierto que su prometido era el conde Phil Chater. Al fin y al cabo, eso era lo que todos creían. Hinael empezó a negarlo, pero el príncipe notó que todos creían que el conde estaba locamente enamorado, y preguntó por qué la princesa no lo quería. Mirándola con atención, le dijo fríamente que no debería aspirar a ser emperatriz. Ser la esposa de un conde sería mucho más segura y tranquila. Pero la muchacha respondió que no deseaba en absoluto una vida familiar tranquila. No podía explicarle nada más al príncipe. Después de todo, ni siquiera podía intentar insinuar que en su vida pasada la habían asesinado mientras era la esposa embarazada del conde. Nadie lo creería. Por lo tanto, Hinael solo le aseguró al príncipe Rutz que quería servirle como esposa, y que sería una esposa buena y fiel. El hombre respondió que el matrimonio solo le daría el título de princesa, y nada más. Además, podrá dar a luz a un heredero. Después de eso, el príncipe no tiene intención de tocarla ni siquiera de comunicarse con ella. Al mismo tiempo, el heredero no recibirá la más mínima porción de poder. Aparte del título y la protección, el hijo no recibirá nada. Estas fueron todas las condiciones del príncipe Tricas. Habló con mucha claridad y honestidad, y preguntó si Hinael las aceptaba. El hombre parecía esperar su decepción. Sin embargo, la princesa sonrió feliz y respondió que los aceptaría con gusto. Esto desconcertó mucho al príncipe. Incluso se frotó la frente confundido, pero aún así asintió. Tras un momento de silencio, el hombre añadió que le haría una propuesta oficial al día siguiente. Al oír estas palabras, Hinael se quedó sin aliento de alegría. Le dio las gracias efusivamente al príncipe, y de inmediato prometió dedicarse por completo a él. Rutz la miró desconcertado. Parecía como si la chica le hubiera salvado la vida. Tras la liberación del príncipe, Hinael regresó apresuradamente al palacio. Cerca de allí, vio a Thea esperándola. La dama de honor corrió inmediatamente a su encuentro. La chica, emocionada, le preguntó cómo había ido todo. Parecía que todos a su alrededor ya sabían que el príncipe Tricasa había invitado a la princesa Hinael a una reunión. La chica le aseguró a Thea que todo había salido bien. Sin embargo, la dama de compañía estaba un poco preocupada de que el conde Setiar se pusiera celoso al enterarse de la conversación. Desconocía las intenciones de su señora, y de repente, Hinael pensó con tristeza en la inevitable separación de Thea. Después de todo, no quería llevar a su dama de honor a tierras tan lejanas. Sería muy difícil para la chica allí. Así que la separación era solo cuestión de tiempo. Pensando en esto, Hinael tomó las manos de su amiga. Thea notó que la dama se había entristecido, pero la princesa explicó que solo estaba nerviosa por la inminente boda. Entonces la dama de honor se apresuró a tranquilizarla y le pidió que no se preocupara. Thea iba a asegurarse de que su ama fuera la más hermosa, y ella esperaba que el conde perdiera la cabeza por completo. Después de todo, nadie puede resistirse a la belleza de la princesa Hinael.
Al día siguiente los preparativos comenzaron al amanecer. El palacio aún estaba inmerso en la penumbra matutina. En los aposentos de la princesa, Thea contempló fascinada un conjunto de joyas de una belleza excepcional. Las piedras sobre el terciopelo carmesí brillaban de forma deslumbrante. Estas eran las joyas de la madre de Hinael. El rey se las había regalado a la mujer, y ahora ella se las había transmitido a su hija. Esto convenció una vez más a la princesa de que su madre quería que brillara por completo ese día. Al fin y al cabo, este era el único regalo del rey. Pronto los cortesanos y numerosos invitados comenzaron a reunirse en el enorme y lujoso salón. Las velas ardían con intensidad, reflejándose en los espejos. Hinael también entró al salón y se quedó en la entrada, avergonzada. Dudaba si el atuendo era demasiado revelador. De repente oyó una voz sarcástica. Suspirando, la chica levantó la cabeza. Ya sabía a quién vería frente a ella. Era Seila, la hija legítima del emperador. La joven siempre se comportaba con extrema arrogancia, enfatizando la diferencia de origen. Hinael hizo una reverencia para saludar a la primera princesa, quien notó que la niña lucía diferente hoy, y preguntó si Hinael estaba nervioso. En opinión de Seila, el conde bien podría cambiar de opinión y no proponerle matrimonio. La muchacha guardó silencio, pensando solo en lo harta que estaba de tanta burla. Y Seila finalmente se fue, acompañada de sus damas de honor. Hinael ya había dado un suspiro de alivio. Y entonces oyó la voz del conde Cheter a sus espaldas. Se dio cuenta de que apenas reconocía a la princesa. Al darse la vuelta, la chica se encontró con su mirada. El miedo y la ira hacia el sinvergüenza la invadieron. Mientras tanto, no podía apartar la vista del revelador escote de Hinael. Además, las hermosas joyas de su madre brillaban sobre la seda blanca. Los ojos del hombre brillaban con avidez. Y no estaba del todo claro qué le llamaba más la atención, las formas o las joyas. La muchacha se sintió incómoda ante aquella mirada codiciosa. No quería atraer la atención del conde en absoluto, así que Hinael se cubrió el pecho con la mano con indiferencia. Sin embargo, de repente el conde la agarró con bastante brusquedad. La princesa jadeó de sorpresa, y el hombre ya estaba interesado en la quemadura del limosnero y le hacía preguntas. Hinael intentó justificarlo con naturalidad diciendo que se había rasguñado con una rama. No podía comprender el repentino arrebato de ira del conde. Mientras tanto, exigió que se castigara a la doncella de la princesa que había causado el rasguño, como si el cuerpo de la niña le perteneciera. Al notar la sorpresa de Hinael, el conde se tranquilizó un poco. De inmediato fingió estar muy preocupado por la delicada piel de la princesa. Mirándola a los ojos, el hombre se llevó una mano suave a los labios. Sin embargo, su tacto era demasiado desagradable. La chica no pudo contenerse y apartó la mano bruscamente. Parecía como si el rastro de los labios del traicionero conde la quemara. Algunos invitados notaron el conflicto que se estaba gestando. Tras reconocer a la princesa y al conde, comenzaron a susurrar. Nadie entendía qué había pasado entre ellos. Pero el conde no quería llamar la atención, y de inmediato asumió que había hecho algo malo. La princesa ya no esperaba escapar de su molesta atención. De repente se oyó una voz familiar. El príncipe Trikas Rutsvayanta se acercó a ellos con paso decidido. Su mirada bajo su cabello oscuro miraba con firmeza y confianza, como si no hubiera notado la estupefacción del conde. El príncipe se detuvo frente a Hinael, y mirándola fijamente a los ojos, le dijo que la había estado buscando por todas partes. Después de eso, el príncipe tomó con cuidado la mano de la joven. La cicatriz de la quemadura de los limosneros aún se veía blanca en su delgada piel. Al notarlo, el hombre dijo con pesar que la princesa había resultado herida por su culpa. Al ver esto, el conde Cetera palideció de ira. El príncipe ya se había inclinado sobre la mano de Hinael y se la había llevado a los labios. Al mismo tiempo, le pidió en voz baja que lo perdonara. De repente el conde se interpuso entre ellos. Con un movimiento brusco, literalmente le arrancó la mano a la joven del príncipe. Él entrecerró los ojos enojado en respuesta, y preguntó en un tono helado qué era. El conde Cheter se limitó a sonreír con suficiencia, y declaró que la etiqueta norteña difería significativamente de la local. Al fin y al cabo, en el reino de Salar no era costumbre besar la mano de un desconocido, sobre todo si se trataba de una mujer. Ante esto, el príncipe Rutz comentó que estaba bastante sorprendido. Era extraño que los habitantes del reino se preocuparan tanto por las buenas costumbres, y al mismo tiempo, invaden territorio ajeno sin declarar la guerra. Dicho esto,
El príncipe agarró firmemente la mano del conde Cetera y notó con enojo que un aristócrata tan insignificante se comportaba de forma muy extraña. Al fin y al cabo, le impedía al príncipe saludar a la princesa de su imperio. Esta acción bien podría considerarse una falta de voluntad para hacer las paces con Tricas. Mientras decía todo esto, el príncipe seguía apretando la mano del conde. Mientras tanto, el heraldo anunció a viva voz la llegada del rey y la reina de Salar. Los invitados y cortesanos se animaron visiblemente. La pareja real ascendió al trono. Y solo entonces el rey notó que el príncipe Rutsbianta y el conde Cetera estaban cerca. Al principio solo levantó las cejas, sorprendido. Pero de repente, se preocupó al notar la fuerte tensión entre los hombres. De hecho, era imposible no notar que todos estaban muy enojados. Y la princesa Hinael, que estaba detrás de ellos, estaba confundida y molesta. Entonces el príncipe Tricasa intervino. Dijo que quería que le presentaran a la princesa Salara en el banquete. Esto sorprendió mucho al rey. Parecía que no estaba preparado para semejante giro de los acontecimientos. En ese momento, el conde Cetera intervino en la conversación. El hombre recordó que ya había hablado con el rey antes y prometió darle una respuesta hoy. Phil Cheter anunció que quería casarse con la princesa Hinael. La joven se quedó paralizada al darse cuenta de que el conde ya había recibido el consentimiento del rey. Bajó la cabeza con tristeza, pensando que todo había terminado. Pero entonces el príncipe Roots habló. Dijo con firmeza que la situación era lamentable, pero que no se podía hacer nada al respecto. Después de todo, él también ansiaba a la princesa Hinael. El rey estaba asombrado. No podía creer que dos nobles quisieran casarse con su hija ilegítima. El conde Cetera se apresuró a asegurarle al rey que amaba a la princesa desde hacía mucho tiempo, y pidió sinceramente permiso para casarse. Y el príncipe Tricasa, a su vez, también declaró que podía elegir a cualquiera de las 5 princesas, y esta fue la que más le gustó. El silencio reinaba en la sala. Parecía que todos los visitantes esperaban con impaciencia la decisión del rey, y estaba completamente confundido. Después de todo, era imposible ofender al heredero del imperio victorioso, pero también era imposible romper la promesa hecha al conde Phil Chater. Tras reflexionar, el rey le preguntó al príncipe Bianta el motivo de una decisión tan precipitada, y le sugirió que tomara una decisión tras reunirse con todas sus hijas. Al mismo tiempo, el rey reflexionaba con inquietud. No podía comprender tal decisión, dado el humilde origen de Hinael. Y entonces el príncipe dijo que se le había escapado algo. La muchacha lo miró con miedo. Pensó que el hombre había cambiado de opinión repentinamente. Pero el príncipe Rutsbianta dijo en voz alta que quería una disculpa del conde Phil Cetera. Hinael esperó tenso. El rey volvió a preguntar sorprendido. No podía creer que el conde Cheter le hubiera faltado el respeto al príncipe del imperio Tricas. Y el príncipe declaró que iba a quemar el palacio de Salar y tomar a las 5 princesas como esclavas. Se había contenido solo porque su padre se lo había ordenado. Pero ahora el conde del país derrotado se había atrevido a faltarle el respeto al vencedor. Además, en opinión del príncipe, el conde Setear intentaba interferir en los asuntos del imperio Tricas con su propuesta. El rey frunció el ceño severamente. Comprendió que el acuerdo de paz no podía ser violado, por lo que reprochó al conde y le ordenó que se disculpara inmediatamente. El conde Phil Chater estaba furioso. Sin embargo, bajó la cabeza y admitió su falta de respeto. También pidió que se acallara su ira por el bien del banquete. Al oír esto, el príncipe miró a Hinael y dijo que la impresión solo podía corregirse de una manera. El hombre abrazó a la princesa por la cintura y anunció que quería casarse con la que había elegido. Hinael se aferró a él con alivio, y el príncipe añadió que entonces podría pedirle al conde de Salar su insolencia. Los invitados empezaron a susurrar, y el conde Phil Chater estaba frente a ellos, pálido de rabia. Sus ojos brillaban como relámpagos. Entonces la madre de Hinael salió corriendo de entre la multitud. Corrió hacia el rey y empezó a rogarle que no le hiciera eso a su hija. La mujer apretó los puños hasta que le dolieron, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero el príncipe dijo de repente que no tenía intención de hacerle daño, y añadió que el día anterior había perdido algo extremadamente valioso para él, que había podido encontrar gracias a Hinael. Ahora la consideraba una benefactora. Por lo tanto, prometió valorar y cuidar a la princesa de Tricas. Después de todo, ella era la única que atraía su atención en el reino. Dicho esto, el príncipe abrazó suavemente a la niña por los hombros. Y ella pensó que esto era mucho mejor que si se la llevaban a la fuerza.
sobre todo delante de su madre. Entonces el rey declaró en voz alta que, de ahora en adelante, Hinael Flake estaba obligada a servir a su Alteza con todo su corazón, por el bien de la paz y la prosperidad entre los estados. La princesa, obediente, bajó la cabeza y agradeció al rey en silencio. Y en su interior se alegró, pues había logrado su objetivo. Tras la declaración del rey, todos a su alrededor se relajaron. Los invitados comenzaron a hacer ruido, y solo el conde Cheter seguía brillando con locura. El príncipe, al notarlo, pensó que el insolente y molesto tipo ya se había vuelto bastante molesto. Y entonces a Ruth se le ocurrió una buena idea. Le dijo en voz baja a Hinael que lamentaba haber separado al conde de su novia, por lo que se ofreció a encontrarle una pareja de inmediato. La muchacha lo miró con miedo y sorpresa. Aún no entendía por qué el príncipe elegiría una esposa para el conde Cetera. El príncipe Tricasa ya le había extendido la mano y le había dicho que era una buena oferta. Y el conde podía elegir a cualquier princesa como compañera. El conde Phil, ofendido, se puso furioso. Casi gritó que solo quería uno. Pero el príncipe Rutsvianta le ordenó al conde que tomara una decisión con tono gélido. Su expresión dejaba claro que no había otra opción. El conde apretó los dientes. Pero entonces, inesperadamente, el rey también le ordenó que hiciera lo que el príncipe Vianta le había ordenado. El gobernante le dijo que no se molestara demasiado. Después de todo, todas las hijas del rey eran inteligentes y hermosas. Entonces el conde respiró hondo y bajó la cabeza. Sin mirar, extendió la mano y anunció que la había elegido. Al ver a quién señalaba el conde, Hinael se cubrió la cara con las manos. Quedó atónita ante la decisión de Phil Cheter. Ante ellos estaba Mie, una de las princesas. Fue ella quien, en su vida pasada, se convirtió en la esposa del príncipe Rutsvayanta y posteriormente en la emperatriz de Tricas. Pero ahora todo ha cambiado. Hinael se ha convertido en la esposa del príncipe y Mie en la elegida del conde Cheter. La princesa se dio cuenta de que su destino había cambiado radicalmente. Esto le causó sentimientos encontrados. Mientras tanto, Ruth la observaba atentamente y, rodeándola con el brazo, dijo que su novia estaba atónita ante la inesperada propuesta. El hombre se dio cuenta de que Hinael necesitaba tiempo, así que la llevó a un pequeño jardín, lleno de sol brillante y flores fragantes. Allí dijo que había hecho todo lo que Hinael le había pedido, y quería saber qué le pasaba, porque ella estaba visiblemente molesta. Sin embargo, la muchacha se apresuró a asegurarle al príncipe que todo estaba bien. Fue un momento muy tenso y emocionante. Hinael estaba abrumada por la emoción al pensar que parecía haberse salvado de casarse con el conde, por lo que agradeció sinceramente al príncipe. Él asintió con satisfacción y se sentó en el banco de al lado, cruzando las piernas. Hinael pensó un momento y al girar la cabeza se sorprendió. El príncipe se tumbó en el banco con las manos detrás de la cabeza y dijo que le daba sueño. Tras quejarse del sofoco, decidió echarse una siesta. La niña se sorprendió. Al fin y al cabo, a pesar del sol, la brisa era fresca, así que le extrañó que el príncipe sintiera calor con semejante clima. Pero no había razón para no creerle. Al fin y al cabo, la niña recordó casi de inmediato que en Tricas es invierno casi todo el año. Así que para ella, quizás, este fue su último verano cálido. Al mirar a su alrededor, vio a una pareja cerca. El hombre abrazaba con cuidado los hombros de su compañera, sosteniéndola. Al parecer, la mujer se encontraba en las últimas etapas del embarazo, cuando el cuerpo se vuelve pesado y torpe. Sin embargo, todos los inconvenientes se desvanecieron ante la ilusión de conocer al bebé. Hinael recordó con tristeza cómo había estado esperando con impaciencia un milagro. Su corazón se dolía de dolor, y los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Y entonces oyó al príncipe preguntarle por qué lloraba. La princesa se dio la vuelta rápidamente y se secó los ojos. Estaba segura de que el príncipe dormía, y él ya le preguntaba con ansiedad el motivo de su decepción. Hinael se tambaleó e intentó inventar una excusa. Dijo que recordaba a su madre, por eso brotaron las lágrimas. Entonces Ruth se dio cuenta de que la concubina rubia que le había rogado al rey por Hinael era su madre. La joven no lo negó. Dijo que su madre era sirvienta en palacio, y tras el nacimiento de su hija se convirtió en concubina. Pero no contaba con el favor del rey. Finalmente Hinael añadió que pensó en lo triste que estaría su madre sin ella en palacio. Ruth se escuchó atentamente. Entonces le preguntó si por eso la llamaban princesa incompleta. La niña confirmó que era porque su madre era sirvienta.
No creía que el príncipe tuviera tiempo de oír ese apodo durante la recepción. Y Roots ya había negado con la cabeza, disgustado, y notó que no le gustaba nada. Hinael pensó de inmediato que ya se había arrepentido de su consentimiento. Parecía que se había equivocado al decirle al príncipe que era ilegítima. Apretando los dedos con entusiasmo, la niña pensó que todo era cierto. Al fin y al cabo, tarde o temprano el príncipe se enteraría de todo. Y solo esperaba que no hubiera cambiado de opinión. Y de repente, Roots dijo algo extraño. Llamó al rey, que se emborrachó y sedujo a la criada, un auténtico perro. Y estaba claramente furioso. Al fin y al cabo, por culpa de una sola persona, otras dos sufrieron. La propia Hinael y su madre. Por ello, el príncipe notó que muchas cosas del reino no le gustaban. El hombre no estaba contento con el clima y las costumbres eran escandalosas, por lo que dijo que se irían inmediatamente después de la ceremonia de la boda, y sugirió que Hinael pasara todo el tiempo antes de partir con su madre. Después de todo, el príncipe ya no tenía intención de regresar a Salar. La niña asintió tímidamente. Entonces Roots le dio la mano y sugirió que entraran para escapar del ambiente sofocante. Pero Hinael se quedó paralizado, desconcertado. Y él, a su vez, también se sorprendió. Y preguntó si era costumbre en Salar estrechar la mano a las mujeres. Tras recobrar el sentido, la muchacha le dio las gracias y se puso de pie. El príncipe le pidió que no llorara en público. De lo contrario, podrían pensar que se llevaban a Hinael a la fuerza. Y añadió que no fue en vano que intentara fingir que estaba loco por ella. La chica no lo entendió e incluso volvió a preguntar. Y Roots le preguntó si realmente creía lo que se dijo en la recepción. Después de todo, corrían rumores sobre el inminente compromiso de la princesa. Así que tuvo que insistir. Lo más fácil era decir que el príncipe estaba locamente enamorado. Sería mucho peor si la madre de la joven decidiera que el bárbaro del norte se la estaba arrebatando a la fuerza. Hinael notó de inmediato con gratitud que el príncipe cuidaba de su madre. Pero él solo respondió con reservas que simplemente no soportaba las lágrimas de las mujeres. A pesar de ello, la niña lo miró con gratitud. Y aún así le agradeció su sensibilidad y cariño. Sin embargo, Roots respondió con firmeza que no se trataba de ella. Él había llegado como parte de una delegación de paz. Por lo tanto, el asunto debía resolverse pacíficamente. Al final de la conversación, el hombre le pidió que no hablara demasiado y que finalmente entrara, lejos del calor. Al entrar al palacio, Hinael se fijó de inmediato en Mie. Estaba de pie, sola, contra la pared, contemplando las hermosas flores en un jarrón que decoraba el salón. La princesa se acercó y llamó a su hermana. Ella se dio la vuelta de inmediato. Mie bajó la mirada con modestia y, tras saludarla, se apresuró a felicitar a su hermana por su matrimonio. Hinael respondió con la misma amabilidad. Mie era 3 años menor que Hinael. Hija de la 4ª concubina de una familia humilde, era tranquila y obediente. Las chicas se gustaban. Por eso Mie se sentía incómoda. Le pidió perdón a su hermana, pues no sabía de la propuesta de matrimonio de Cheter. Hinael se apresuró a calmar a su hermana. No tenía nada de qué disculparse, aunque todos creían que la princesa y el conde estaban enamorados. Hinael respondió que solo eran rumores y aseguró estar feliz de convertirse en la esposa del príncipe Vianta. Mie, con alegría, compartió que siempre había soñado con un conde. Esto sorprendió un poco a Hinael, pero Mie de repente reveló que ese siempre había sido su sueño de infancia. No podía haber imaginado que todo saldría así. Entonces la princesa pensó que quizá todo fuera para bien. Después de todo, si Mie siempre había estado enamorada del conde Cetera, todo podría salir bien. Sin embargo, valía la pena recordar que sus destinos habían cambiado drásticamente. Esto significaba que Mie podría haber sido la misma víctima del conde. Esto alarmó a Hinael. No había querido hacerle daño a Mie. Y entonces Phil Cheter apareció de repente frente a ella, de la nada. El hombre dijo que tenía algo que discutir con ella y quería hacerlo solo. La princesa no quería estar sola con el conde. Sin embargo, decidió que ya no representaba ningún peligro. Tras entrar en una de las galerías, Hinael se apresuró a felicitar al conde por su compromiso y le pidió que cuidara de Mie. Sin embargo, el conde respondió de inmediato y con decisión que no quería escuchar felicitaciones y que solo estaba dispuesto a aceptarlas después de regresar a Hinael. La princesa creyó haber oído mal. Le recordó a Cheter que la decisión la había tomado el rey y no podía cambiarse. Sin embargo, el conde, con una sonrisa de suficiencia, respondió que no pensaba rendirse tan fácilmente.
y le pidió que simplemente tuviera paciencia un poco. Le tendió la mano a Hinael, mirándola con expresión carnívora. Ahora le recordaba a la pata de una araña asquerosa. El conde tomó un mechón de su cabello y se lo llevó a los labios. Al mismo tiempo, declaró con firmeza que salvaría a la princesa, y añadió al final que ella solo le pertenecía a él. Estas palabras le dieron escalofríos a la chica. Se apresuró a apartar la mano del conde, y respondió que simplemente estaba borracho. Por lo tanto, sería mejor asumir que no había oído nada. Dicho esto, Hinael se apresuró a irse. Dándose la vuelta y alejándose del hombre insolente, la chica solo esperaba que no la siguiera. Al doblar la esquina, casi choca con el príncipe Rutsvianta, quien le preguntó descontento hacia dónde estaba corriendo. Y Hinael corrió hacia él aliviada, y dijo que solo buscaba al príncipe. Incluso se sorprendió un poco, y la muchacha, tomándolo del borde de su capa, añadió que le gustaría continuar la conversación. El hombre la miró confundido. Hinael estaba avergonzada. No podía admitir que no estaba lista para hacer nada, solo para alejarse del molesto conde. Así que, confundida, intentó pensar en un tema de conversación, y entonces apareció el conde Cheter por la esquina. Miró a Hinael con una mirada tan codiciosa que no pudo pasar desapercibido. Al príncipe no le gustó nada esto. Parecía que el insolente necesitaba una lección. De repente el hombre le ofreció la mano a Hinael. Ella, confundida, puso sus dedos en su palma. Al mismo tiempo, muy oportunamente, ya sonaba música en el salón principal. Numerosas parejas bailaban. El príncipe Rutsvianka notó alegremente que su novia parecía aburrida, por lo que le propuso que ella también se uniera al baile. El rey estaba encantado. Pensó que bailar para celebrar la paz era una idea maravillosa. Sin embargo, el príncipe añadió inmediatamente que bailar solo no es interesante, y sugirió que dos parejas que se preparan para la boda salgan a bailar a la vez. El conde apretó los labios con rabia, y Mie jadeó de alegría. El rey declaró que era una idea excelente y la llamó símbolo de la unidad de los dos poderes. Mientras tanto, los músicos ya habían pasado al siguiente baile. Los violines sonaban suavemente, entrelazándose con la melodía del arpa. Tomando las manos de Hinael, el príncipe la condujo al centro de la habitación. Se veían inusualmente armoniosos juntos. Mientras la princesa bailaba, captaba la mirada del príncipe Ruts de vez en cuando. Sus ojos negros parecían pensativos y un poco tristes, y Hinael pensó que todo era un juego, pero aún así se sentía un poco avergonzada. Los numerosos invitados que presenciaron el baile encontraron al príncipe muy hábil bailando. El norteño resultó ser más atractivo que muchos sureños, y Hinael daba vueltas en los brazos del príncipe Tricas con desenfreno. Comprendió lo que él quería mostrarles con esta actuación pública. Todos, y en especial el conde Cheter, debían recordar con firmeza al príncipe, y que la princesa Hinael ahora le pertenecía. Sin embargo, durante una de las piruetas, la muchacha captó la mirada furiosa del conde. Parecía que la treta del príncipe tuvo el efecto contrario. El hombre insolente no apartaba la mirada de Hinael, y Mie parecía avergonzada y triste a su lado. Y entonces, de repente, Ruts dijo en voz baja que comprendía la antipatía de Hinael. El hombre ya sentía como si la mirada del conde lo atravesara por completo. La niña se disculpó y pidió paciencia un poco más. Pero el príncipe le dijo con dulzura que era ella quien debía ser paciente. Hinael no entendió lo que quería decir. Y lo último que podía esperar del príncipe era lo que haría un momento después. De repente, el hombre la agarró por la cintura con las manos y la levantó fácilmente en el aire, sosteniéndola sobre su cabeza. La muchacha estaba confundida. Tartamudeando, le pidió a su alteza que la bajara al suelo de parqué. El príncipe le preguntó si realmente quería esto, y asintió. Cuando de repente bajó a la niña, las puntas de sus zapatos terminaron en sus pies. Hinael se sintió avergonzada. Señaló en voz baja los pies del príncipe, pero él, apretándola contra sí, hizo una mueca incomprensible, y solo respondió que la había bajado. Ahora estaban mucho más cerca el uno del otro que nunca. Y el príncipe dijo que quería estar muy cerca. Hinael lo miró con preocupación. Sabía que el príncipe hacía todo esto por el bien de los invitados y del conde que los observaba. Y en efecto, todos los presentes notaron la extraordinaria valentía y franqueza de los hombres del norte. Su pareja sin duda parecía enamorada. Todo parecía muy romántico. Y solo el conde Cheter seguía quemando al príncipe con su mirada. El hombre no pudo evitar notar la expresión de enojo en el rostro de Phil Chater.
y sonrió con satisfacción. Un momento después, el príncipe Roots se inclinó hacia su novia. Su rostro estaba tan cerca que Hinael incluso podía sentir su aliento. Antes de que pudiera recobrar el sentido, el hombre la besó con ternura. Su corazón empezó a latir con fuerza, como si se le saliera del pecho. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, asombrada. Esto no se parecía a nada que le hubiera pasado antes. Intentó convencerse de que esto era solo un intento de obligar al conde Cetera a rendirse, y que solo se hacía a petición suya. Si así fue, sin duda fue un éxito. Al fin y al cabo, la atención de todos los presentes en la sala estaba centrada precisamente en ellos. Las damas susurraban e incluso hablaban abiertamente de la franqueza y la valentía de los norteños. Cada una soñaba con que su hombre expresara sus sentimientos de la misma manera. Ese día, el príncipe Roots Vianta dejó atónitos a todos. Anteriormente tenía fama de asesino despiadado y sin ningún interés por las mujeres. Sin embargo, esta vez insistió mucho e invitó a la princesa al Palacio Occidental por primera vez. Parecía amor a primera vista. El tiempo pareció detenerse. El príncipe aún sostenía a Hinael en sus brazos, y el conde Cheter no les quitaba su mirada furiosa. Pronto se celebró la ceremonia nupcial. Según la costumbre, debía celebrarse ante el dios del fuego, Nusca. El sumo sacerdote le entregó al sirviente un plato con ramas. Era corteza de sauce, símbolo de la fuerza vital. Su misión era unir para siempre los destinos de los esposos y guiarlos por el camino de la bendición eterna. El asistente ató las manos del príncipe Roots Vianta y la princesa Hinael con brotes. Observó que el sauce también abre las puertas del vientre materno. Sus palabras resonaron en los oídos de la niña como un espasmo doloroso. El dolor le atravesó el corazón. Decidió firmemente que en esta vida el niño definitivamente se quedaría con ella. Y esta vez sí que podría protegerlo. Hinael apretó los labios, pensando que nunca perdería su oportunidad. Incluso golpeó la mesa con el puño. El príncipe se dio cuenta y la miró con sorpresa. Con calma y cariño, el hombre le preguntó qué le pasaba. Notó claramente que la niña temblaba por todas partes. La princesa se disculpó y respondió que simplemente estaba muy nerviosa. El sacerdote puso su mano sobre las ramas de sauce. Ahora debían ser entregadas a las llamas que Nusca les había dado. Sin embargo, cuando tocó la mano del príncipe Roots, el hombre repentinamente apartó la mano, con el rostro distorsionado por el miedo. El sumo sacerdote sintió una energía increíble proveniente del príncipe del imperio Tricas, y Roots alzó hacia él sus ojos negros e insondables. Entonces el sacerdote le ordenó al sirviente que trajera las lágrimas de Nusca. Incluso abrió la boca sorprendido. Nunca había visto una reliquia sagrada usada durante una boda. Era la primera vez. El rey presente en la ceremonia se alarmó visiblemente. Preguntó al sumo sacerdote qué sucedía y qué dificultades habían surgido. Y como respuesta, miró con enojo a los recién casados. La expresión del rostro de aquel hombre de pelo blanco y nariz aguileña no inspiraba esperanza. Tras un momento de silencio, el sumo sacerdote declaró que el príncipe emitía energía mágica oscura. Hinael se quedó atónita. Solo había oído hablar de magia oscura. La niña pensó que Roots era el príncipe del imperio. ¿Y cómo podía el dueño del poder oscuro entrar al templo sagrado? El sacerdote afirmó firmemente que la magia oscura que poseía el príncipe era un serio obstáculo, y que este matrimonio no podía celebrarse. Los labios del príncipe se curvaron en una sonrisa. Incluso rió entre dientes ante una suposición tan ridícula. El príncipe declaró con firmeza y seguridad que era la primera vez que se enfrentaba a semejante calumnia. Y en ese instante, silenciosamente, metió la mano libre en el bolsillo. El príncipe y la princesa seguían de pie ante el sacerdote, pero Hinael notó que Roots Vianta sacaba algo de su bolsillo. Sus manos seguían atadas a los brotes de sauce. Pero con la mano libre, el príncipe se pasó una gran piedra preciosa a la otra. Al notar esto, Hinael se quedó perpleja. Reconoció el brillo del limosnero y se preguntó por qué el príncipe tenía que quitárselo ahora. Ella no dijo nada, y el hombre ya había apretado la piedra con fuerza en su puño, tan fuerte que incluso una gota de sangre apareció por debajo de su pulgar. El príncipe declaró que este matrimonio no era más que un tributo pagado por los derrotados Salaratricas, y que interrumpir la ceremonia sería un incumplimiento del deber. Sin embargo, el sumo sacerdote respondió que las lágrimas de Nusca lo aclararían todo. Luego metió los dedos en el recipiente que había traído el ministro. El rey intentó detenerlo.
El gobernante comprendió que el príncipe podría considerar que ser rociado con agua era el mayor insulto. Pero el sacerdote dijo que había seguido la voluntad de Nusca toda su vida. Y desde que adquirió su poder absoluto, jamás se había equivocado al reconocer la magia. Le echó agua bendita en la cara al príncipe y gritó que, cuando el agua entra en contacto con energía maligna, aparece hollín. Pero el príncipe respondió con calma que ese era el primer error del sacerdote, y empezó a gritar que eso no podía ser. Ruth Svianta se secó con calma su rostro húmedo y limpio, y declaró que no le preocupaban los errores de los sacerdotes, pero tendría que responder por el insulto. Y el sumo sacerdote volvió a insistir en su razón y a gritar que aquello era impensable. El rey intentó detenerlo. Entonces el príncipe declaró con tristeza que no toleraría más el insulto, y exigió que se completara la ceremonia. El rey accedió. Le ordenó al sacerdote que se disculpara de inmediato y continuara la ceremonia. Después de todo, el príncipe no podía esperar eternamente. El sacerdote bajó la cabeza, abatido. Mientras tanto, un sirviente se acercó a la pareja y limpió respetuosamente el rostro del príncipe. Y la dama de honor ayudó a Jinael a arreglarse. Nadie, excepto la muchacha, vio que el príncipe llevaba el limosnero en la mano todo el tiempo. Y Jinael estaba muy interesado en saber por qué lo necesitaba. La ceremonia finalmente concluyó. Después, el príncipe se dirigió a sus aposentos en el Palacio Occidental. Allí, el fiel Evan Renub ya lo esperaba. Inmediatamente preguntó qué había sucedido en la ceremonia. Después de todo, corría el rumor de que el rey había pagado un nuevo tributo, pero el príncipe no quiso hablar de lo sucedido. Se limitó a decir secamente que partirían de Salar esa misma noche. Evan estaba asombrado, y el príncipe empezó a quitarse la camisa con irritación, rompiendo los cierres. Aún tenía sangre oscura en el dedo. Habló con enojo del maldito anciano. Evan pensó que el príncipe se refería al rey, pero él estaba hablando del sumo sacerdote. Tras quitarse la camisa, el príncipe se sentó en el sofá y cansado se cubrió la cara con la mano. Y solo entonces Evan notó su mano ensangrentada. A su pregunta, Ruth respondió que una mano herida era mejor que hollín en la cara. Los ojos del ayudante se abrieron de par en par, desconcertados. Y el príncipe explicó que quienes sirven a Dios durante muchos años perciben bien la energía oscura. Y parecía que el sumo sacerdote lo comprendía todo. Al oír esto, Evan incluso gritó de horror. Parecía haber entendido al maestro al instante y se tomó la amenaza muy en serio. El ayudante inmediatamente relacionó el incidente con el limosnero y le preguntó por qué el príncipe lo llevaba consigo. Entonces Ruth respondió con cansancio que debía rascarse el dedo con una piedra. Esta absorbió inmediatamente la energía oscura. Solo gracias a esto, el príncipe no fue descubierto. Ante esto, Evan advirtió con alarma que los secretos de la corte imperial debían permanecer en secreto. Esto también lo tenía claro el príncipe, por eso quería irse de inmediato. Y aunque Evan insistió en ver al rey antes de partir, valía la pena pensar en una forma de evitarlo. El ayudante sin duda lo habría conseguido, pero aún quedaba por decidir qué hacer con la princesa, la futura esposa de Ruth. Ese era otro problema. Y el príncipe Tricasa no estaba en condiciones de lidiar con él ahora mismo. Sus brazos colgaban flácidos a los costados, y su cabeza se hundía en el pecho. El hombre estaba completamente exhausto y vulnerable. Ese mismo día, después de la ceremonia, Jinael por fin pudo ver a su madre a solas. Se enteró de su inminente partida. La mujer, preocupada, supuso que lo sucedido en la ceremonia había afectado profundamente al príncipe. Por eso, este anunció que abandonaría Salar al día siguiente. No fue de extrañar después del insulto al sumo sacerdote. Así llegó el último día en que Jinael pudo estar con su madre. La mujer tomó las manos de su hija y le apretó los dedos con suavidad. Ambas desearon poder pasar más tiempo juntas antes de separarse. La mujer volvió a preguntarle a la princesa si estaba segura de su decisión. Después de todo, Tricas tenía fama de ser una tierra dura y hostil, pero Jinael se apresuró a tranquilizar a su madre. Le recordó cómo el príncipe la cuidaría. La mujer le agradeció por ello, pero aún así algo le inquietaba el corazón. La madre puso la mano sobre la cajita. Dijo que lo había pensado mucho y que no estaba segura de si debía dársela a Jinael. Sin embargo, decidió hacerlo de todos modos. Después de todo, podría beneficiar más a la niña que a su madre. Érase una vez. Esta caja le fue entregada a la mujer por su hermano. Podría ayudarla a recuperar el favor del rey. Pero a la mujer le faltó determinación. Jinael recordó.
En su vida pasada, antes de casarse con el conde Cheter, su madre también le había regalado esta caja. Contenía una pequeña y elegante botella con una poción mágica. Era para los casos más extremos, para recuperar la calma. Entonces, en el pasado, unos meses después de la boda, el conde comenzó a distanciarse de su joven esposa, y Hinael recurrió a una poción. Gracias a él, la princesa logró quedar embarazada. Sin embargo, esto no solucionó el problema. Al fin y al cabo, poco después, cuando el niño ya había empezado a crecer y a patalear por dentro, Hinael ya no pudo compartir la cama con el conde, y retomó sus viejas costumbres. Ahora todo podría ser diferente. Así que la niña tomó con cuidado la caja y la apretó entre las palmas. Le dio las gracias a su madre y le pidió que no se preocupara por ella. Después de todo, Hinael, recordando su matrimonio con el conde, iba a ser completamente diferente. Debía ser una esposa digna y servir fielmente al príncipe Vaillant, pero jamás permitir que le hicieran daño ni a ella ni a su hijo. Las mujeres pasaron un rato más juntas, pero llegó el momento de separarse. Se abrazaron con fuerza y la princesa prometió escribirle a su madre. La mañana siguiente era brillante y despejada. Los pájaros cantaban en las ramas de los árboles, como si desearan a la princesa un buen viaje. Toda la delegación de Tricas ya se había reunido en el patio del palacio. También había algunas personas despidiéndolos. Casi todos estaban allí. Solo faltaba la persona más importante. El príncipe Vianta aún no había salido del palacio. El rey se paró frente a Hinael y la miró con severidad. Detrás de él, la madre de la niña permanecía de pie, incapaz de contener las lágrimas. El gobernante le recordó a la princesa su propósito: convertirse en la garantía de la paz entre las potencias y protegerla por todos los medios posibles. Por lo tanto, el rey esperaba que no hubiera desacuerdos entre los esposos. Hinael, con la cabeza baja, respondió que haría todo lo posible. Ella pensó que incluso ahora él era ante todo un rey, no un padre. Y entonces el gobernante informó que el príncipe ya se había marchado solo el día anterior. Hinael no sabía nada al respecto y se sorprendió. El rey se quejó de que el príncipe estaba furioso por las acciones del sacerdote y le pidió a la muchacha que lo calmara. La princesa prometió hacer todo lo posible, pero en su corazón la entristecía la precipitada partida del príncipe. Finalmente la madre se acercó y le tomó las manos. Rompiendo a llorar, la mujer le pidió que no se olvidara de escribirle. Tras despedirse, Hinael se dirigió al carruaje. El fiel ayudante del príncipe, Evan Renub, la ayudó a subir. Era él quien debía acompañar a la princesa. Al cerrar la puerta, la niña oyó que alguien la llamaba. Se giró sorprendida al oír la voz. La princesa Mi corrió hacia ella, sin aliento. Se enteró de la partida en el último momento y apenas llegó a tiempo. La niña dijo que siempre quiso comunicarse más con Hinael, pero no tuvo el valor de ofrecerle su amistad. Y ahora, justo antes de irse, por fin se decidió. Después de todo, las chicas podrían no volver a verse nunca. Entonces, halagada, Hinael respondió que podrían empezar a ser amigas desde ya. Y le preguntó a Mie si sabía escribir. Ella respondió alegremente que respondería las cartas de inmediato. Las chicas se abrazaron y se despidieron. Finalmente todos los preparativos terminaron. El carruaje partió y avanzó lentamente por el camino entre los frondosos árboles. Mientras tanto, dentro, Hinael le pedía a Tea que se calmara y dejara de llorar. Después de todo, la niña no podía calmarse. Antes de partir, la princesa le dijo a su dama de compañía que se quedara en Salar, pero ella se negó rotundamente, y ahora estaba molesta porque querían abandonarla. La fiel Tea no quería separarse de su ama. Incluso le dijo que no la dejaría ir sola a ningún sitio, bloqueándole el paso consigo misma. Hinael cedió. Ahora explicó que no había querido condenar a Tea a sufrir lejos de casa, pero no era por eso que la niña lloraba. Lamentaba que el príncipe se hubiera ido solo. Hinael se sorprendió. Y Tea dijo que el novio no debía dejar sola a la novia en la primera noche de bodas. Ni siquiera el enojo podía ser excusa. Sonriendo, la princesa le recordó que originalmente había sido un matrimonio de conveniencia. Sin embargo, Tea creía que el comportamiento del príncipe en el baile demostraba lo contrario. A esto, Hinael respondió que intentaba apreciar al menos el día en que la trataron bien. Y para sí misma, pensó que se había librado del conde. Esto era lo más importante. Así que la princesa prometió aceptarlo aunque su esposo se mostrara indiferente con ella después. Pensando en esto, la niña miró por la ventana el paisaje que pasaba. Y entonces alguien golpeó el cristal desde afuera. Hinael se tensó.
Pero era Evan Renub, a quien el príncipe Vayanta le había ordenado entregarle un mensaje a la princesa. La niña lo miró sorprendida. Cabe destacar que su vida familiar comenzó de forma muy inusual. Al mismo tiempo, en la mansión del conde Cetera, un sirviente le entregó un mensaje. Decía que el príncipe no estaba en la delegación. La princesa Hinael se fue sola. Según algunas fuentes, el príncipe se encontraba en la finca Duen en ese momento. El conde estaba interesado en esta información. Al parecer, el rumor de que el príncipe se había marchado la noche anterior era cierto. Esta noticia alegró mucho a Phil Chatter. Sus labios esbozaron una sonrisa de felicidad. Para él, esto era muy bueno. Después de todo, significaba que Hinael aún no había tenido tiempo de compartir la cama del príncipe. Mientras tanto, Evan le contaba a la princesa sus planes para el día. Tenían que salir hasta bien entrada la noche. Según el ayudante, el príncipe ya había llegado a la región fronteriza de Duen. La delegación también debía pernoctar allí. Al mismo tiempo, el príncipe pidió disculpas a Hinael. Tuvo que partir repentinamente por un asunto urgente. De hecho, el hombre simplemente se desmayó de cansancio después de la ceremonia. Pero Evan no pudo decirlo. La princesa se dio cuenta de que la repentina partida de su esposo no se debía a su enojo con el sumo sacerdote. Era una buena noticia. Le dio las gracias a Evan. Él añadió que tendrían que navegar hasta Tricas en barco, así que le aconsejó que no comiera mucho para evitar las náuseas. Hinael intentó recordar el consejo del ayudante, y le agradeció sinceramente. Después de todo, Tricas sabía muy poco sobre el imperio. Mientras tanto, la fiel Tea escuchó toda la conversación, y se dio cuenta de que la razón de la partida del príncipe no era la ira. Hinael notó la mirada satisfecha de la dama de compañía, y le preguntó si se sentía mejor después de esta noticia. Poco después, la delegación llegó a la finca de Duen. El carruaje se detuvo en la plaza frente al gran castillo. La princesa abrió la puerta con interés. El camino la había cansado, pero la curiosidad la impidió. Evan le dio la mano y la ayudó a salir. Una fila de sirvientes se alineó frente a los visitantes. Todos se apresuraban a saludar a los invitados de honor. El dueño del castillo, el vizconde Duen, se adelantó. Saludó a la princesa con una reverencia, y a ella solo le interesaba saber si el príncipe estaba allí. La niña le agradeció la cálida bienvenida, y de inmediato preguntó dónde estaba el príncipe Tricasa. Estaba deseando verlo. Sin embargo, el vizconde pretendía presentar a numerosos sirvientes a los recién llegados. El anfitrión procuró mostrar la máxima cortesía y hospitalidad. Sin embargo, Evan lo detuvo con suavidad, recordándole que todos estaban cansados. Entonces el vizconde se ofreció a acompañar a los invitados al interior y a organizar la cena. De camino al castillo, Hinael volvió a preguntarle a Evan si el príncipe cenaría con ellos. La chica esperaba que los asuntos urgentes ya estuvieran resueltos. Sin embargo, Evan guardó silencio. Tras pensarlo un rato, finalmente se decidió y dijo que quería hablar en privado. Dentro, en el pasillo del fondo, a la luz de las velas, dio la mala noticia. Según el hombre, el príncipe había sido envenenado. Hinael se horrorizó, sospechando de alguien de Salar. Pero Evan respondió que podrían ser enemigos de Tricas. Afortunadamente, el veneno se neutralizó rápidamente, por lo que el príncipe ya no corría peligro. Pero por ahora no podía hacerle compañía a la princesa. Evan también añadió que no lo informaron para no complicar las relaciones con Salar. Por lo tanto, se refirieron a la ceremonia fallida. Hinael estaba preocupada por el estado del príncipe. Evan respondió que aún necesitaba descansar, así que la princesa preparó una habitación contigua. Lo más importante que Evan le pidió a la princesa fue mantenerlo todo en secreto, y nada podría obligarla a revelarlo. Ahora Hinael solo podía pensar en el estado del príncipe. Solo esperaba que fuera demasiado fuerte para rendirse. Por la noche, mientras peinaba a su ama, Tea le preguntó a la princesa si había visto a su esposo. Al fin y al cabo, ni siquiera había bajado a cenar. Hinael pensó que incluso a Tea tendría que ocultarle todo. Así que respondió que el hombre estaba demasiado ocupado y cenó en sus aposentos. Tea estaba desconcertada. No entendía por qué los esposos comían por separado. Pero la princesa respondió que no tenía sentido molestar al príncipe, ya que estaba muy ocupado. Entonces la dama de honor se dio cuenta de que la pareja dormiría por separado ese día. Esto era extraño y contrario a la tradición, y Tea prometió que dormiría afuera, frente a la puerta de Hinael. Después de todo, el príncipe aún podía venir por la noche. Estaba tan decidida que la princesa incluso rió.
y respondió que el príncipe ni siquiera se atrevería a pasar junto a una dama de compañía con semejante cara. Por muy cerca que estuvieran, Hinael prometió no contarle a nadie sobre el envenenamiento. Sin embargo, con la decidida Tea cerca, todo se tranquilizó. La niña se fue a la cama con la esperanza de que llegaran días mejores. Creía que en esta vida ella y Tea serían felices en el norte. Sin darse cuenta, Hinael se quedó dormida. Pero al rato despertó del frío. Sentada en la cama, la niña intentó averiguar qué hora era. Frotándose los ojos, llamó a Tea en voz baja. Y de repente, alguien le tapó la boca con un paño con fuerza. Unas manos fuertes la agarraron y la levantaron en el aire. Un hombre enmascarado desconocido la cargó sobre su hombro, amenazándola con cortarle la garganta si gritaba. Hinael giró la cabeza, pero no pudo ver al secuestrador. Solo sabía que había sorteado hábilmente a los guardias y había abandonado el castillo rápidamente. El hombre caminaba con rapidez y seguridad. Esto significaba que conocía bien la zona, pero la niña aún no entendía por qué la habían secuestrado ni a dónde la llevaban. No tenía intención de resistirse, pero de repente se dio cuenta de que si el secuestrador se adentraba más en el bosque, quizá no la encontrarían. Hinael decidió que debía dar alguna señal, dejar una pista. Con las manos atadas, la niña se tiró del pelo, arrancándose la cinta. Mientras tanto, el príncipe en sus aposentos apenas comenzaba a recobrar el sentido. Podía contemplar el mundo con serenidad y su conciencia se aclaró. Se levantó y se sentó en la cama grande. Evan, que estaba sentado en una silla junto a él, se alegró de ver que el caballero finalmente había despertado. Gimiendo, el príncipe tomó el vaso de agua que Evan le ofreció. El ayudante dijo que estaban en Duen. Entonces el príncipe le preguntó cuánto tiempo había dormido. Ya era el segundo día. El día anterior, el resto de la delegación había llegado puntualmente. Entonces Roots preguntó qué le había pasado a la princesa. Evan se apresuró a asegurarle al dueño que estaba bien. La niña había nacido sana y salva, y el viaje había ido bien. El príncipe negó con la cabeza mientras dejaba el vaso sobre la mesa. La presencia de una mujer indefensa era un inconveniente adicional. Roots Vianta comprendió que ahora tendría que hacerse cargo de quien no solo era su compensación de guerra, sino también solo una mujer. De repente se oyeron gritos de socorro tras la puerta. Alguien corría por el pasillo. Un momento después, una chica entró corriendo en la habitación. Evan notó que era la doncella de la princesa y le preguntó qué había sucedido. Lloró y ni siquiera pudo hablar. Solo repitió el nombre de la princesa. De repente la niña cayó de rodillas y ahogada en sollozos gritó que Hinael había desaparecido. Los hombres se quedaron paralizados, conmocionados por estas palabras, y Tea repetía una y otra vez que la princesa había desaparecido. Mientras tanto, el castillo ya estaba cubierto de nieve. Evan regresó e informó que ya les había pedido a las criadas que mantuvieran en secreto la desaparición de la princesa. Ahora era el momento de decidir si enviar un equipo de búsqueda. Al fin y al cabo, un retraso podría ser desastroso para todos. Según Evan, había 30 caballeros en el castillo custodiando a la delegación. 10 de ellos podrían ser capturados. Sin embargo, tras pensarlo, el príncipe negó con la cabeza. Al levantarse dijo que iría solo. Esto sorprendió a Evan, pues el príncipe acababa de recobrar el sentido. Y Roots respondió que si veían a los caballeros correrían rumores. Era mejor que fuera solo. Evan intentó objetar. Dijo que si el príncipe desaparecía surgirían sospechas. Tenían que inventar alguna historia. Por ejemplo, el príncipe sugirió decir que la princesa respeta las costumbres, y que se le ocurriera la idea de que durante la luna de miel el esposo roba a su esposa. Evan pensó que la idea era dudosa y demasiado romántica. Dudaba que la gente la creyera. Y el príncipe observó con una sonrisa que en Salar ya se había comportado de forma muy inusual, e incluso estúpida, como corresponde a un amante. Así que la gente sin duda lo creería. También ordenó a Evan que partiera con los demás rumbo al oeste, a Tubon. Debían reunirse en Hawkpeak en 3 días. Pero Evan dudaba que el príncipe pudiera encontrar y liberar a la princesa en 3 días. Y Roots respondió con firmeza que así sería. Después de todo, solo había 2 personas de las que se podía sospechar. Una de ellas era el loco conde Phil Chater, o el medio hermano de Roots, el tercer príncipe. Después de todo, el fracaso de la delegación y el conflicto repetido solo los beneficiarían a él y a su orgullosa madre. En cualquier caso, la demora podría ser fatal para la princesa. Había que encontrarla mientras la niña estuviera viva.
El príncipe ordenó a Evan que convocara a los miembros de la organización. El ayudante estaba listo para escuchar todas las conversaciones. Pronto el príncipe cabalgaba a través de una tormenta de nieve. Y pensó que desde la desaparición del monedero todo se había vuelto extraño. Ahora, como siempre, toda la culpa recaía sobre él. Todo había comenzado en la infancia. Tras la muerte de su madre, la nueva emperatriz trajo a su hijo. El niño era mucho mayor que Roots, lo que demostraba que el emperador había empezado a engañar a su madre mientras ella aún estaba viva. El emperador reconoció oficialmente a su hijo mayor, y así, el medio hermano heredó el trono del príncipe. Pero incluso después de esto, el hermano mayor no pudo calmarse. Intentó apropiarse de todo lo que pertenecía a Roots, y poco a poco se hizo un hueco en el corazón de su padre. Desde entonces, Roots fue una carga para la familia, y solo se le consideraba apto para guerras y derramamientos de sangre. Solo sus habilidades militares impidieron que el emperador expulsara al príncipe. Pero Roots estaba decidido a no permitir que le arrebataran nada más. Mientras tanto, Hinael estaba sentada en su caballo, bien atada. Tenía tanto frío que parecía que pronto moriría congelada. La chica supuso que se dirigían al norte, a Tricas. Resultó que quien había llevado a cabo el secuestro era del imperio. Recordó que, en una vida anterior, el príncipe Vayanta había luchado con sus hermanos por el trono, así que podrían haber estado detrás del secuestro. De repente, Hinael notó que el secuestrador tiraba de las riendas. Fon movió los pies varias veces y se detuvo. El hombre alto le ordenó que bajara. Solo entonces la chica pudo ver a su secuestrador. Llevaba una capa negra y una máscara. Sin embargo, los ojos sobre ella no le resultaron familiares a Hinael. Seguía sin entender nada. El secuestrador esperó a que la princesa se bajara del caballo y se la llevó. La niña empezó a preguntar a dónde la llevaban, y de repente oyó una voz asquerosamente familiar. Decía que se alegraba de volver a ver a su Alteza. Hinael se quedó atónita. Se giró y vio al conde Filchater acercándose. Con una sonrisa maliciosa, dijo que había prometido salvarla. Seguramente Hinael preferiría ver a cualquiera menos a él. Las palabras sobre salvar parecían una burla. Después de todo, en ese momento la niña estaba descalza en la nieve. Sus pies ya estaban rojos de frío. Además, todavía solo llevaba puesto el fino camisón con el que se había acostado la princesa. Al fin y al cabo, el secuestrador ni siquiera la había cubierto con una capa. El hombre incluso llevaba guantes. Ahora sujetaba a la niña con fuerza por los hombros. La princesa intentó soltarse, pero fue en vano. Su captor sujetó con fuerza las manos de Hinael, y estaban tan atadas que estaban rojas y entumecidas. En ese momento, el conde tomó sus manos atadas y se las llevó a los labios. Besándolas, dijo con aire de suficiencia que el príncipe aún no había llegado a Hinael, lo que significaba que volvía a pertenecerle. Y entonces todo encajó en la cabeza de Hinael. Era el mismo hombre, las mismas palabras, incluso el mismo lugar. Se encontraban en la ladera nevada del monte Nuol. Era el mismo lugar donde el conde la había asesinado en su vida anterior. Hinael se quedó paralizada de miedo. Las lágrimas corrieron involuntariamente por sus mejillas. Horrorizada, la niña comenzó a comprender por qué este loco la había traído allí, y el conde le pidió que no llorara, para que el viento no le dañara la cara. Calmando a la niña, le dijo que la liberaría. Pero Hinael no pudo contener el llanto. No entendía por qué el destino era tan cruel con ella, obligándola a estar con ese hombre otra vez. Esta nieve y esta montaña solo significaban una cosa: moriría de nuevo. Pero esta vez ni siquiera tuvo la suerte de sentir a su hijo moverse. Cabizbaja, la niña lloraba su futuro incumplido, su hijo nonato y sus sueños incumplidos. Todo se desmoronaba de nuevo. Inesperadamente para ella, Hinael se sacudió bruscamente. Sorprendido, el conde intentó sujetarle las manos, pero el vendaje se le resbaló. La princesa se dio la vuelta de inmediato y salió corriendo. Gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, y sabía que tenía que correr lo más lejos posible. El conde ya había recobrado el sentido. Ordenó al hombre de la capa negra que atrapara a la fugitiva, pero bajo ninguna circunstancia que la hiriera. Él echó a correr tras ella, gritando a gritos y exigiéndole que se detuviera. Pero Hinael voló como una flecha disparada por un arco. La niña comprendió que esta era su última oportunidad. De ella dependía si sobrevivía. Y Hinael no iba a permitir que la pesadilla se repitiera. La princesa voló hacia adelante a través de la nieve. Pero sus fuerzas aún flaqueaban.
El perseguidor empezó a alcanzar a la chica. Ahora, sus dedos enguantados en un guante negro casi le alcanzaban la mano. De repente la empujó por el hombro con todas sus fuerzas. Hinael perdió el equilibrio y salió volando hacia la nieve. Ella cayó. Y el perseguidor cayó sobre ella. La niña gritó y se defendió y él le exigió que se callara. Mientras tanto, el conde Cheter corrió hacia ellos. El sinvergüenza parecía preocupado y repetía el nombre de Hinael. La niña se resistió con fiereza, intentando zafarse de las manos del captor de la capa. Y Phil Chatter le gritó que parara, porque podía hacerle daño. Finalmente el hombre aflojó un poco su agarre. Ahora Hinael al menos podía respirar con normalidad. Se sentó en la nieve y miró a los hombres con odio. El conde observó su vestido ligero y comenzó a quitarle la larga capa bordada en plata. Parecía que solo entonces se dio cuenta de que la chica estaba paralizada. Phil le echó la capa a Hinael por los hombros. Ella bajó la cabeza exhausta. Y el conde empezó a preguntarle solícitamente si todo estaba bien. La princesa no respondió. Había ansiedad en los ojos del conde. Y entonces el hombre de la capa se volvió hacia él. El secuestrador decidió recordarle el dinero que le habían prometido. Resultó ser un matón común y corriente, dispuesto a cualquier cosa por las monedas. Pero el conde pareció no oírlo. Miró con ansiedad a la princesa sentada a sus pies. La niña parecía agotada. Y de repente Phil Chatter notó moretones en su piel blanca. Todo su pecho estaba cubierto de manchas y marcas de dedos. Una luz maliciosa iluminó los ojos del conde. Murmuró entre dientes que había ordenado capturar a la muchacha sin causarle daño. El secuestrador empezó a justificarse. El hombre dijo que lo sentía, pero la niña empezó a resistirse. El conde pareció no oírlo. De repente, con un movimiento rapidísimo, sacó una daga y la clavó en el pecho del secuestrador. Un par de golpes fuertes, y ahora el matón de la capa yacía sin vida sobre la nieve ensangrentada. Hinael gritó horrorizada. No pudo recobrar el sentido, y empezó a ahogarse como si de repente hubiera perdido la voz. Y el conde le acarició la cabeza intentando calmarla, y repitió que no tenía otra opción. El loco dijo que el acosador no solo la lastimó, sino que también la miró con una mirada demasiado atrevida e inapropiada. Señalando con la mano la nieve ensangrentada, el conde dijo que no podía perdonar semejante cosa, y por eso no permitió que el insolente pisara aquella tierra. Después de eso, Hinael perdió el conocimiento. No recordaba cómo el conde la subió a un caballo y la llevó a algún lugar. La niña despertó en un pequeño castillo. Estaba sentada en una cama, en una habitación cálida, y el conde estaba arrodillado frente a ella. Había un cuenco de agua tibia junto a él, y el propio conde le lavó los pies con un paño suave. Levantó la cabeza y miró a Hinael con dulzura. Le notó con dulzura que aún estaba asustada. Mirando a su alrededor, la niña preguntó dónde estaba. Nunca había estado en ese lugar. El conde respondió que era su mansión secreta. Nadie la conocía y por lo tanto no la podían encontrar. Solo estaban ellos dos allí. A Phil Chatter le pareció que todo era muy romántico. Y Hinael pensó que el hombre estaba loco. La chica intentó recordarle al conde que ya estaba comprometido con la princesa Mia, y que ella bien podría enterarse. Pero al conde no le importó en absoluto. Mirando a la chica con aire carnívoro, añadió que estaba impaciente y que ansiaba con ansias su primera noche de bodas. Hinael le recordó con temor que era la novia del príncipe del imperio. Pero el conde respondió que no iba a entregar a la princesa a la bestia del norte. La muchacha gritó que el matrimonio era un acuerdo entre países y que perjudicaría a Salar. Pero el conde respondió que el propio imperio lo quería